Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes con todos los presentes. Eh, el día de hoy vamos a tener a cabo el desarrollo pues, de nuestro conversatorio, el derecho constitucional y convencional de acceso a la justicia, nuevas perspectivas. Quien les habla es Karen Mireia Yarleque Dávila, integrante de la Asociación Versus. Por consiguiente, en nombre de nuestro presidente de la asociación, el doctor Juan Centurión, reciban ustedes, ponentes, público presente, un cordial y afectuoso saludo por parte de él. Asimismo, agradecemos pues a cada uno de ustedes asistentes por su participación, lo cual pues es de mucha importancia para nosotros. También agradecemos afectuosamente la participación de cada uno de los ponentes que desarrollarán este conversatorio en el transcurso de los minutos. Agradecer de forma afectuosa al doctor Ignacio Noble, abogado subdirector del Centro de Mediación del Poder Judicial de Tucumán desde Argentina. Agradecemos también al doctor Isaac Torres Manrique, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, Prainitenia Yusiut, Perú. A la doctora también Isabela Moreira Domingos, magíster en Derecho Económico y Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil. Bien, muchísimas gracias, doctores, doctor Ignacio, doctor Jorge Torres, doctora Isabela. Por favor, en este espacio voy a extenderles afectuosamente para que puedan dar sus palabras de inicio. Muchas gracias. Doctor Ignacio Noble, por favor, sus palabras de inicio. Bueno, primero que nada, agradecer a quienes están conectados el día de hoy, quienes nos están acompañando. Agradecer, por supuesto, a la Asociación Versus, a su presidente y a cada uno de sus integrantes por la invitación. Para mí es un privilegio haber sido convocado. Estoy en medio de mis vacaciones, así que haciendo ahí un entretiempo entre una cosa y otra para estar con ustedes. Así que bueno, la verdad que para mí un placer. No sé si quieres, Karen, que yo comience con mi parte o si simplemente son estas palabras de inicio y le cedo la palabra al doctor Torres. Sí, en este pequeño espacio vamos a dar sus palabras de inicio para posteriormente iniciar con el conversatorio. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Le damos pase al doctor Jorge Torres para que pueda dar sus palabras de inicio. Muy agradecido, muy honrado de haber tenido pues esta gentileza de poder hacerme presente en la presente oportunidad, para la redundancia, para poder dar algunos puntos de vista en un tema tan importante como es el acceso a la administración de justicia. En ese sentido, me complace además poder compartir palestra con distinguidos colegas como el doctor que acaba de hacer uso de palabras de Argentina y la doctora Isabela Moreira de Brasil. Agradezco muy sentidamente a la Asociación Versus, a su presidente, a su director, a los integrantes de la misma y también a los amigos y colegas que se dan cita, que digamos que tiene pues esa trascendencia, además de digamos, tener a bien ofrecer un escenario de poder intercambiar ideas y puntos de vista. Repito, Sí, creo que hubieron unas pequeñas fallas, doctor. sí, yo me acabo de enterar. ¿Se me escuchó Sí, al final? continúe, por favor. Sí, continúe. Perfecto. Yo agradezco infinitamente la gentileza de la Asociación Versus de haber contado con la participación del suscrito. Estamos con la mayor intención, con la mejor intención de intercambiar puntos de vista,
reflexiones, alguna suerte de debate. En este caso, mi agradecimiento al director, al presidente de la Asociación Versus, a sus integrantes, también me complace compartir, en este caso, escenario con el doctor de Argentina, que en este momento va a hacer uso de la palabra, la doctora Isabela Moreiros de Brasil. Estamos muy interesados, muy contentos de participar además en un tema tan relevante y trascendente que es el acceso a la administración de justicia. En ese sentido, reitero mi agradecimiento y quedo pues a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted, doctor. En estos momentos le damos pase a la doctora Moreira para que pueda dar sus palabras de inicio, por favor. Creo que la doctora Moreira aún no se encuentra en línea. Creo que aún no. Bueno, en este caso, para poder hacer de conocimiento a cada uno de los asistentes a este conversatorio, que para que se les pueda hacer la entrega de su certificado deben permanecer en línea, deben brindar sus datos a través de la plataforma, y recordarles pues que tratemos de no por ahí cuidar los audios, las cámaras, para que no suceda ninguna circunstancia diferente, ¿no?, a lo que hemos coordinado para el día de hoy. Bien, solo esos pequeños ahincos en estos momentos de no encontrarse la doctora Moreira, de repente alguna situación no amerita su presencia en estos momentos. Vamos a esperar unos 5 minutos más, por favor, para poder lograr concertar su presencia y su participación. ¿Sí? Unos 5 minutos para ver si la doctora Moreira se puede conectar. Bueno, pasa este pequeño tiempo, ya vamos a dar inicio, me confirman, con este conversatorio, el derecho constitucional y convencional de acceso a la justicia, nuevas perspectivas. La primera intervención estará a cargo del doctor Ignacio Noble, de quien me permitiré brevemente leer el resumen de su hoja de vida, por favor. Abogado desde el año 2018, escribano 2009, profesor de Derecho en el año 2019 por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Argentina, mediador en el año 2008, certificado por el Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina, especialista en Administración Pública en el año 2016 por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en Derecho Procesal Civil 2019 por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Magistratura y Derecho Judicial en el año 2018 por la Universidad Austral, magíster en Mediación Penal
por la Universidad de Valencia, España, en el año 2020, Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, en el año 2020, con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en procesos civiles, arbitraje y mediación en el año 2016 por la Universidad de Salamanca, España, especialista en negociación y mediación en el año 2017 por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en justicia constitucional y derechos humanos en el año 2019 por la Universidad de Bolonia, Italia. Es profesor titular de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Chilecito, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y profesor de posgrado en la maestría en Sistemas de Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la maestría en Derecho Empresario de la UNSA. Es director de la Diplomatura en Mediación y Métodos de Resolución de Conflictos, de la Diplomatura en Justicia Restaurativa y Mediación Penal, y de la especialización en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino. Es director de proyectos de investigación en MARC y coordinador del Consejo de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Sociales de la misma universidad. Es autor y coautor de diferentes publicaciones, así como conferencista internacional. Dejamos nosotros muy a gustos con el uso de su palabra, doctor, para su primera intervención, dándole el espacio por 20 minutos. Sin embargo, todas las preguntas que tuvieran pueden dejarlas en la plataforma de nuestro Zoom. Muchísimas gracias. A continuación, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora para hacer uso de estos primeros 20 minutos, me gustaría un poco hablar de el tema que nos convoca, que es el derecho de acceso, empecemos diciéndole, a la justicia, o como su sinónimo, el derecho de acceso a la administración de justicia, ¿no? Este derecho, cada una de las constituciones nacionales de los distintos países lo tiene receptado de distintas maneras, algunas en forma expresa, algunas en forma tácita, pero siempre tiene que haber algún mecanismo que asegure la protección de los derechos constitucionales para hacerlos efectivos, ¿no? Si no sería una abstracción esto de tener un corpus juris de derechos fundamentales, si es que no tuviéramos una forma de poderlos hacer efectivos cuando estuvieran amenazados, cuando se hubieran violado. Sin embargo, el derecho de acceso a la justicia, así como muchos otros derechos, no permanecieron siempre sin variaciones, ¿no? En esto tenemos las distintas formas de interpretación constitucional, entre las cuales podemos mencionar, bueno, la interpretación histórica, ¿no? Que mira un poco cuál había sido la voluntad de los constituyentes en el momento del dictado de la Constitución, pero también tenemos otras formas de interpretación más actuales que tienen que ver con la interpretación dinámica y con la interpretación evolutiva de la Constitución, que lo que busca es mirar los derechos en acción, ¿no? Mirar los derechos en torno al contexto actual, a las perspectivas actuales y a las actualizaciones que la interpretación de esos derechos deben tener. A diferencia de los jueces en la mente de Montesquieu, en donde eran la voz inerte de la ley, hoy en día con el Estado constitucional y convencional de derecho, se espera de los jueces mucho más que ser la voz de la ley, sino que hay toda una actividad interpretativa que hace que tengamos que mirar a la Constitución con mucha mayor amplitud y también con mucha mayor prudencia. Para poder graficar un poco esto de la evolución que han tenido los derechos, creo que todos los países y en gran medida las distintas culturas, sobre todo las latinoamericanas, hemos experimentado en los últimos años una evolución muy grande en relación a la interpretación del derecho a la igualdad, ¿no? En estos movimientos que pretenden lograr la paridad de género
y con la introducción de la perspectiva de género también dentro de la justicia, entre muchas otras variantes que tiene el derecho a la igualdad, como podría ser también el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, etc. Pero si nosotros miramos el derecho a la igualdad y la pensamos desde el punto de vista histórico, todas estas distinciones en su momento no se veían como tales, ¿no? Sino que son fruto también de construcciones sociales y de procesos que se van dando en los contextos actuales en los que nosotros vivimos. Bueno, con el derecho de acceso a la justicia pasó algo similar. El derecho de acceso a la justicia ya no es solamente un sinónimo de acceso a la jurisdicción o acceso a los tribunales de justicia, sino que para que podamos tener garantizado ese derecho en forma efectiva, se requieren de un montón de otras cosas que no se satisfacen únicamente con la posibilidad de poder entablar una reclamación ante un tribunal de justicia. Desde ese punto de vista, tenemos que pensar que el derecho de acceso a justicia tiene al menos dos dimensiones a las cuales hay que prestar atención. La primera tiene que ver con un aspecto normativo y la segunda tiene que ver con un aspecto, si se quiere, fáctico. El aspecto normativo tiene que ver con la regulación de ese derecho, de esas vías de acceso, para que puedan hacerse efectivas, que existan, en el caso de que no las hubiera, que los cuerpos legislativos la establezcan, o como sucedió también, por ejemplo, en Argentina con las acciones colectivas, que si no, hasta por vía jurisprudencial se puedan establecer esos mecanismos para la reclamación efectiva de los derechos. Ahora bien, el aspecto normativo no suele ser un gran problema dentro de nuestro sistema, sino que, al menos desde lo que es el sistema argentino, tenemos un corpus juris que es muy rico, que es muy bueno, pero luego donde hay que enfocar la mirada tiene que ver con el aspecto fáctico, ¿no? Con qué es lo que sucede en la realidad de estos derechos, si se encuentran efectivamente garantizados o no. Y luego, digamos, la dimensión fáctica tiene a su vez dos variantes, que son las condiciones y vías de acceso que estuvieran disponibles, además, por supuesto, del aspecto normativo que ya mencioné, y por otro lado, la promoción y la difusión o el conocimiento que tengan de ese derecho las personas que son las destinatarias de los mismos, ¿no? Los usuarios del servicio de justicia. Entonces, este primer derecho de acceso a la justicia, que era como tan sencillo de describir como la presentación de la reclamación ante los tribunales de justicia y alguna serie de garantías que tenían que ver con el debido proceso, ¿no? Hoy en día requieren de mucha más elaboración. Esta mayor elaboración, para nombrar algunas de estas muchas variantes, tienen que ver, por ejemplo, con la introducción del lenguaje claro, un lenguaje accesible. La posibilidad de que las personas que buscan una respuesta de la justicia puedan entender qué es lo que se desarrolla dentro del proceso y sobre todo que puedan entender también la decisión que luego deben cumplir y que es obligatorio que así lo hagan. Entonces, en Argentina, sobre todo me gustaría mencionar a la doctora Mariana Rigalindo, que es una jueza de aquí de nuestra provincia, que trabajó mucho en este tema del lenguaje claro, en lo que hace a los casos de familia que involucran a niños, niñas y adolescentes, en donde incluso introduce párrafos dentro de la sentencia en donde se comunica la decisión también a los niños que fueran parte de los procesos. Entonces, esta cuestión de acceder a justicia como sinónimo de no solamente tener acceso, sino también de poder tener una respuesta y que esa respuesta sea una respuesta comprensible para el destinatario y no solamente para los operadores del sistema de justicia, jueces, funcionarios, abogados, que por supuesto subsiste el lenguaje técnico que nosotros manejamos y que nosotros de alguna forma trabajamos dentro del proceso, pero también hay adaptaciones dentro de las mismas sentencias
o dentro de los distintos actos que involucran el proceso, en donde se hace referencia a este lenguaje accesible para las partes. Luego, la introducción, por ejemplo, de la perspectiva de género en el juzgamiento. Ya no basta con la posibilidad de poder introducir reclamaciones si esas reclamaciones luego son juzgadas de una manera que es inequitativa. Es necesario que los funcionarios, las funcionarias, abogados, jueces, estén formados en perspectiva de género para que puedan poder leer los conflictos también en clave de género. Por otra parte, las adaptaciones que fueran necesarias para efectivizar un tipo de acceso a personas en situación de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera personas que necesitaran rampas para poder acceder a los edificios, o que necesitaran de intérpretes para poder comunicarse, que bueno, que esos recursos estuvieran también disponibles dentro de los distintos sistemas de justicia para que fuera verdaderamente accesible. Además, el acceso requiere de asistencia letrada, ¿sí? De que las personas sepan cuáles son sus derechos, los conozcan, que sepan cuáles son las vías de reclamación, pero que además puedan hacerlas efectivas. Nosotros tenemos muchos problemas a veces con personas que tienen una situación de vulnerabilidad tal que ni siquiera tienen para pagar el boleto para poder trasladarse a los centros judiciales. Entonces, ahí también la importancia de poder entender con esta amplitud el derecho de acceso a justicia no solamente como el acceso a los tribunales, sino también como el acceso, por ejemplo, a los juzgados de paz, ¿no? Que aquí en Argentina son quienes brindan un acceso cercano a las poblaciones que están alejadas de los principales centros judiciales. Pero donde yo quiero hacer foco en esta intervención, y sobre todo lo que hace si se quiere, a mi especialidad, no tiene que ver tanto con estos distintos aspectos que, si bien deben ser complementarios también, sino que me voy a referir a la introducción de los métodos denominados en su momento alternativos de resolución de conflictos dentro de los sistemas de justicia, y cuál es su impacto dentro de lo que sería, digamos, esta nueva visión o esta nueva perspectiva que creo requiere este derecho para poder ser efectivo. Desde los años 90 aproximadamente en América, en Latinoamérica, hemos importado el sistema de mediación y de MARC de los Estados Unidos, en donde ya tenía mayor historia, y sobre todo en la Argentina lo hemos adoptado de una manera muy contundente, ¿no? En un sistema que, si bien no es en todo el país, digamos, no se implementó de la misma manera, porque tenemos sistemas procesales diferentes en cada una de las provincias que integran la Argentina, pero hay un sistema base que es el sistema denominado obligatorio, ¿sí? De la mediación prejudicial, en donde, en forma previa a la interposición de una demanda, se requiere intentar un proceso de negociación o de mediación, y solamente habiendo fracasado el mismo, se procede a el inicio del proceso judicial tal cual y lo conocemos. Esto nos trae una primera pregunta que tiene que ver con interponer en el medio del inicio de una acción un proceso. ¿Es inconstitucional o no? ¿Se está violando el derecho de acceso a la justicia o no? Y creo que, bueno, en estos 30 años que han seguido desde la implementación de la mediación en la Argentina, las respuestas judiciales han sido contundentes en el sentido de negar que fuera inconstitucional la introducción de una vía obligatoria previa a la instancia jurisdiccional, siempre por supuesto que las regulaciones de este tipo de procedimientos no aparecieran como un obstáculo para el efectivo acceso a la jurisdicción. Porque vamos a ver que cuando hablamos del acceso a justicia, tenemos que pensar en una definición mucho más amplia de la definición que veníamos trabajando hasta este momento, en esta idea también de interpretación evolutiva de los derechos, en donde acceder a justicia significa acceder a un mecanismo adecuado de resolución de los conflictos que tenga la ciudadanía. Esto es diferente a sostener que acceder a la justicia significa acceder a los tribunales de justicia
para obtener el pronunciamiento de un juez o de una jueza. La diferencia básicamente radica en que obtener justicia, o para ser más claros, obtener una respuesta por parte de alguna autoridad frente a la existencia de algún conflicto de la ciudadanía, puede darse, y sería deseable incluso que se diera, en espacios que fueran previos a los tribunales de justicia. Esto es, la creación de redes de contención de la conflictividad que pudieran ser parte incluso del poder ejecutivo, o sea, de la administración, en donde nosotros pudiéramos contar con defensorías del pueblo, que tuvieran centros de mediación, en donde pudiéramos contar con centros comunitarios dispuestos en distintas partes del territorio del país, donde pudiéramos contar con distintos juzgados de paz, en donde también se trabajara con la mediación comunitaria, en donde hubiera centros de mediaciones escolares o en los ministerios de educación, en donde se pudieran prevenir y trabajar situaciones de violencia escolar. Es decir, una serie de recursos y de programas de atención de la conflictividad de forma pacífica, dialógica y consensuada, que pudiera de alguna forma resolver conflictos en forma previa a tener que interponer esa demanda y acceder a la justicia o a los tribunales de justicia como se entendía en esa concepción anterior. ¿Por qué digo que es deseable o que debería comprenderse este derecho de esta manera? Porque en realidad, la posibilidad de que sea un juez el que dicte una sentencia, por un lado, no siempre resuelve los conflictos que las partes traían, ¿no? Muchas veces las sentencias no se cumplen y deben ejecutarse, e incluso en etapa de ejecución no son cumplidas, porque hay algo que el sistema judicial no puede terminar de resolver, que tiene que ver con la, con la conciencia de justicia que tiene cada uno de los ciudadanos y con el cumplimiento o no voluntario de esas sentencias, y si las vías que son compulsivas de cumplimiento no son del todo efectivas para lograr la satisfacción del derecho que ha sido reconocido en una sentencia. Entonces, este tipo de mecanismos lo que buscan es obtener soluciones rápidas, económicas, dialogadas, ¿sí? Por eso son pacíficas, porque no hay una solución impuesta, sino que se trabaja en torno a los intereses de las partes, y lo que se busca es, en la medida de lo posible, el sostenimiento de las relaciones, sobre todo en los conflictos de familia, en donde declarar vencedores y vencidos dentro del marco de un proceso judicial muchas veces determina la destrucción de ese vínculo que debe perpetuarse durante el tiempo que, por supuesto, al menos tengan los hijos en común y deban tomar una serie de decisiones por su bienestar. De esta manera, lo que se propone es, tal como lo señala la doctora Gladys Álvarez, que fue una pionera de la mediación junto con la doctora Hayton de Nolasco aquí en la Argentina, el denominado principio de subsidiariedad, en donde los conflictos deben ser tratados en primer lugar con el menor nivel, no porque sean conflictos menos importantes, sino porque debe ser el menor nivel de intervención estatal. Ustedes piensen que la intervención del sistema de justicia, del aparato judicial, es un aparato que, además de ser caro en términos económicos o de recursos del Estado, es un sistema que expropia el conflicto de las partes, porque ya es la justicia o el juez o la jueza quien toma la decisión, y ya la decisión escapa de la posibilidad de las partes de poder decidir qué es lo más conveniente para ellas. Entonces, este principio de subsidiariedad lo que hace es depositar primero esa posibilidad en las partes para que sean ellas mismas, con la ayuda de un tercero, una tercera que intervenga facilitando la comunicación, para poder buscar soluciones que sean mutuamente beneficiosas. Y bueno, esto excede a esta conferencia, pero básicamente se utiliza una teoría que es la teoría de la negociación colaborativa de la Universidad de Harvard, en donde, lejos de pensar en la posibilidad de que alguien deba ceder o que deba llegarse a un mal acuerdo, ¿no? Como dice el dicho, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio.
Todo lo contrario, lo que se busca a partir de la utilización de esta teoría es encontrar la mejor solución posible para ambas partes, no solamente desde la consecución de las metas o de los intereses que las mismas tuvieran, sino también, como lo mencionaba previamente, en el sostenimiento de la relación, que también es igualmente importante en conflictos como lo son, por ejemplo, los conflictos de familia, los conflictos societarios o incluso los conflictos de consumo. Para redondear entonces mi intervención, ya casi terminando mis 20 minutos, la hipótesis de trabajo que vengo a proponer es esto de pensar evolutivamente el derecho de acceso a la jurisdicción, ampliándola en torno a estas distintas variantes que he mencionado y particularmente pensando en la posibilidad de trabajar con mecanismos de resolución adecuada de conflictos, que de hecho muchas de las constituciones actuales, en el caso de Argentina las provinciales, en el caso de México la Constitución Federal, ya lo han reconocido como un derecho dentro de las cartas magnas. Así que creo que un poco este es el futuro también de la Administración de Justicia. Muchas gracias. Excelente, clara y precisa, doctor, su ponencia. Muchísimas gracias. Bien, a continuación le damos pase al doctor Isaac Torres Manrique. Voy a leer brevemente parte de su vida. En este caso es consultor jurídico, abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeminencia y Justiticia de Perú, pesquisador internacional de grupos de investigación de la Escuela Superior Dom Helder, Cámara y Universidad de Caxias del Sur, Brasil. Miembro del comité editorial de la EDUX, editora de Universidad de Caxias do Sul de Brasil, miembro de la Internacional Asociación Constitucional de Derecho en Serbia, autor y coautor de diversos libros y tratados en derecho constitucional, penal y administrativo. Dejamos el uso de la palabra con su intervención, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muy agradecido, apreciada doctora Karen. Ante todo, felicitar la acertada participación de doctor Noble. Hemos estado muy atentos a su participación y estamos de acuerdo en, digamos, en lo concerniente a el enfoque, ¿no? de la importancia del acceso a la administración de justicia y también en lo que señala básicamente en que no necesariamente es la justicia de lo que el nombre adecuado, ¿no? O que le corresponde, sino más bien es como una especie de cliché que se utiliza y que también lo vamos a desarrollar. En lo que corresponde a mi presentación es hablar, digamos, de la consecuencia, ¿no? Porque no es suficiente, si bien es cierto es muy importante hablar del acceso a la administración de justicia, repetimos, es un nombre, pero no se sujeta a la realidad. También es importante determinar cuál es la trascendencia o qué asegura. ¿Es suficiente tener o asegurar o tener un derecho que se realice a la luz del acceso a la administración de justicia? Digamos, es algo muy importante porque el simple hecho de poder acceder nos garantiza que la magistratura, o en este caso la judicatura, nos otorgue el derecho que nosotros nos han conculcado y, digamos, solicitamos que se nos restablezca. Obviamente que no. Ello tiene que ver con el sistema jurídico imperante, ¿no? Y de acuerdo a ello es que se otorgará o no se otorgará, o se administrará o no se administrará, o hasta qué punto se administrará la llamada supuestamente justicia. A propósito, tenemos que iniciar señalando que actualmente atravesamos por la etapa del desarrollo evolutivo del derecho, en este caso del ordenamiento jurídico, no solo peruano, denominado Estado Constitucional de Derecho. En Brasil, Estado Social de Derecho, Democrático de Derecho, y en Paraguay, Estado Social de Derecho. Son sinónimos en tanto que estamos hablando de que en este sistema jurídico, no solo de la región, repito,
prima, o en todo caso se ve de una manera muy notoria, que la constitución política se enarbola como un nuevo orden de valores, ¿no? Posterga pues a la ley, deja atrás la legalidad e ingresa a la constitucionalidad. Estamos en una etapa muy plausible, muy floreciente. Prueba de ello es que los eventos académicos, las producciones científicas de naturaleza, papers, de repente trabajos científicos para revistas indexadas, como también la publicación de libros en sus diversas modalidades en materia constitucional, es que inicialmente se podría decir que gira en torno al derecho constitucional. Todo ahora es derechos fundamentales, por eso mismo estamos atravesando por el Estado constitucional de derecho, como habíamos dicho. En ese sentido, la totalidad de ramas del derecho, digamos, tienen una influencia transversal, una presencia muy notoria del derecho constitucional y de los derechos fundamentales. Y dicho sea de paso, desaparecen las como por ejemplo derecho civil, derecho penal, derecho tributario, derecho empresarial, dejan de tener vigencia para, digamos, aparecer remozadas de conformidad al espíritu que presenta el Estado constitucional de derecho. Estamos hablando que, por ejemplo, tenemos las nuevas ramas jurídicas, como es el derecho civil constitucional, el derecho tributario constitucional, el derecho penal constitucional. No se puede, pues, hablar de una manera extranjera, de una manera aislada ya, cualquier tipo, cualquier rama del derecho alejada del derecho constitucional, alejada del derecho, de los derechos fundamentales. Y es más, los derechos fundamentales se encuentran presentes también, no solamente en sede jurídica, en el mundo del derecho, sino también de manera vamos a decir, interdisciplinar. Se encuentran presentes en las diversas disciplinas y ciencias del saber humano. Entonces, los derechos humanos se encuentran presentes pues, en la economía, en la filosofía, en la ingeniería y demás. Como decíamos, es una etapa muy plausible, de mucho desarrollo, es la mejor etapa que estamos atravesando ahora. Todo es derecho constitucional y de una manera muy contundente, ¿no? Hay una producción muy importante que se puede ver, digamos, segundo a segundo, ¿no? Pero también no podemos desconocer que a la vez está ocurriendo una suerte de cruce de etapas, ¿no? No solamente estamos atravesando por el Estado constitucional de derecho, sino también estamos atravesando, si bien es cierto, como habíamos dicho, una etapa de gran desarrollo, sino consolidación o camino hacia la consolidación del Estado constitucional, pero a su vez una etapa paralela, digamos, inicial, ¿no?, de lo que corresponde al Estado convencional de derecho. Entonces ya se habla y se acata sobre todo lo que es el examen de la convencionalidad, el control de la convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos también. Hay situaciones, digamos, que aluden a, digamos, esa convivencia, ¿no? En consecuencia, como quiera que el trabajo que presentamos en esta oportunidad está referido hacia una reflexión, digamos, próxima de lo que vendría a ser el arribo del Estado constitucional de derecho, tenemos que decir que nos encontramos muy precisamente en este momento, en esta etapa, ¿no? Digamos, una suerte de Estado mixto, Estado de derecho mixto, Estado constitucional de derecho mixto, digo, un ordenamiento mixto, ¿no? Un ordenamiento jurídico que no solamente es Estado constitucional, sino que a su vez es Estado convencional. En mayor medida es Estado constitucional y en menor medida Estado convencional. Una suerte de Estado tutti frutti, ¿no? Ordenamiento jurídico así, mixto, como decíamos. Pero como decíamos, este acceso a la administración de justicia, esta justicia supuestamente, tiene que ser entendida en el marco del rango o de la etapa evolutiva vigente como ordenamiento jurídico. ¿Cómo así? Hemos sostenido reiteradamente que
desde nuestro punto de vista, existen 6 etapas del desarrollo evolutivo de los ordenamientos jurídicos, del derecho no solamente regional, ¿no? Estamos hablando de la primera etapa del derecho o el estado de derecho natural, el estado, digamos, de la venganza privada, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces cada quien hacía, o digamos, hacía su justicia, como quien dice, por sus propias manos, ¿no? Eso fue una etapa inicial, ¿no? Luego viene la segunda etapa, que es el Estado de Derecho, donde la ley, los códigos son lo que imperan y que tienen, digamos, una predominancia. Hace 30 años, no nos podrán negar, todos los que han leído, los que han atravesado por esas etapas, era todo, absolutamente todo era diferente a lo de hoy. No se hablaba del respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la Constitución. No, decían, la frase era, yo respeto o yo digo lo que la ley dice. Si hago lo que la ley dice, estoy a buen recaudo, no tengo ningún problema, no tengo que temer. Es más, todos los eventos, todos los libros, todos los artículos, todo, absolutamente todo giraba en torno a los códigos. Era el mundo y el reino de los códigos. Obviamente estábamos, como repetimos, en la etapa de la legalidad del Estado de Derecho. No había constitución, y si había, digo, si había obviamente, pero nadie la tomaba en cuenta, nadie la leía, nadie la ejecutaba. Es más, la constitución política de esa época era el Código Civil, el Código Madre, y de ahí venían los otros códigos que, ¿no? Bueno, también como que tenían su predominio, ¿no? Protagonismo, porque repetimos, era el Estado de Derecho. En una tercera etapa, la actual, es que arriba el Estado constitucional de derecho. Deja atrás la legalidad, deja también sin efecto el Estado de derecho y empieza a regir el Estado constitucional de derecho. Hay una protección mayúscula, digo mayor, más arriba que la legalidad, y entonces habíamos explicado ya, hay una modificación, hay un cambio de concepción, ya no es, digamos, esas frases siempre, digamos, casi tradicionales, ¿no? Que estábamos acostumbrados a escuchar decir, no, yo soy especialista en derecho tributario, yo no sé de derecho constitucional y por último no me interesa, porque eso no lo voy a aplicar. Yo soy especialista en derecho empresarial, ¿no? En cualquier otro tipo de derecho, pero no es de mi interés, no tengo pues predilección por el derecho constitucional ni los derechos fundamentales. Ahora queda claro en esta etapa del Estado constitucional de derecho, los derechos fundamentales y el derecho constitucional no es para especialistas en derecho constitucional, no es solamente para especialistas en derechos fundamentales, sino es para todos, absolutamente todas las ramas del derecho. Y es más, para todas las personas, ni siquiera para solamente los abogados y los estudiantes de derecho. Entonces, es una etapa muy distinta a la que atravesamos en este momento, pero hacemos digamos, la aclaración que en la primera etapa que habíamos denominado estado de naturaleza, el ojo por ojo, diente por diente, en la segunda etapa el Estado de Derecho y en esta tercera etapa actual, que es el Estado constitucional de Derecho, no tienen o no pueden de ninguna manera poder ser equiparadas o utilizadas como sinónimo de justicia. Y luego vamos a ver más adelante, en tanto que la cuarta etapa es la etapa del Estado convencional de derecho. Entonces, en esta etapa ya se deja de lado de la Constitución como digamos, guardián, como algo que queda pues a la cabeza del ordenamiento jurídico, sino más bien la convencionalidad, ¿no? Ahí, digamos, entran a tallar en este caso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo estamos hablando de una protección mayor. Vamos subiendo, ¿no? Del estado de naturaleza al Estado de Derecho, al Estado convencional, constitucional de derecho, y luego al Estado convencional. Entonces, ¿cuál es esa protección? La que registra precisamente el Estado, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando, por ejemplo, a la luz del derecho convencional, que ya se habla de uno así, es que enmiendan en este caso a los estados firmantes, respecto de las vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas. Por eso es que la Corte Interamericana expide sus fallos y le dice, digamos, aquí digamos, hay una vulneración, ¿no? Ha habido delitos de lesa humanidad, todo tipo de delitos, pero por sobre todo
hay una vulneración de derechos fundamentales. Insistimos, en esta cuarta etapa del Estado convencional de derecho, era el boom, todos estaban convencidos equivocadamente que la convencionalidad, que el control de la convencionalidad era la solución, era la panacea, que finalmente había llegado a la justicia, y no es así. ¿Por qué? Porque no corresponde, no es su naturaleza, es simplemente un Estado superior al Estado constitucional. Y es más, tenemos que también entender que esta etapa, digamos, ha fracasado porque se había tenido, digamos, a bien estipularse o fijarse unos, digamos, objetivos muy altos, ¿no? Y prueba de ello es que, digamos, no hay una aceptación todavía, es mínima, respecto de lo que es no solamente los abogados, sino también los tribunales, y sobre todo pues los altos tribunales, ¿no? No solo de la región. Estamos hablando, y sobre todo en este caso la atención que debería tener de manera oportuna, certera, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo de entender es que, como dijimos, no es justicia porque la comisión, o en este caso el lo que corresponde al espíritu o a la naturaleza del Estado convencional o de la convencionalidad, que es el sistema interamericano de derechos humanos, es que se hace o se crea para garantizar el estándar mínimo, que quede claro, vamos a repetir, para garantizar el estándar mínimo de respeto o de observancia o de salvaguarda de los derechos fundamentales. Quiere decir que el estándar que registra los países es por debajo del mínimo. Tanto así que lo que hace, en este caso, la Corte Interamericana es salvaguardar para que llegue justamente hasta el mínimo. No estamos hablando de un máximo. El máximo es la justicia. Porque, por ejemplo, como decíamos, no puede ser factible que luego de 8 o 10 años que demora en agotar la vía administrativa o la guía judicial a nivel de un país, la vía interna, tenga que pasar un promedio de 20 años para que pueda tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para además sumarle unos 10 años más para ejecutarla. Y si es así, si es que, por ejemplo, se han vulnerado en la jurisdicción interna de cada país el principio de celeridad, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale que se ha vulnerado el principio de legalidad o el derecho fundamental a la celeridad, digo, cuando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está vulnerando, y de una manera escandalosa, ¿no? Por 30 años. Yo digo, ¿qué persona va a esperar una especie de justicia, supuestamente 40 años? 10 que se invirtió para agotar la vía interna y 30 años más. O sea, ya gente de repente que ni siquiera continúa viva, ¿no? Eso solamente como un ejemplo. Como quinta etapa es el Estado restaurativo, el Estado restaurador de derecho, donde ya no es la Constitución, ya no es la ley, ya no es la Constitución, ya no es el Estado, lo que es digamos, el tema de la convencionalidad, ¿no? El control de la convencionalidad y el Estado o el derecho convencional que rigen o que, en este caso, tienen a su vez salvaguardar y guiar los ordenamientos jurídicos, sino más bien el tema del Estado de restaurador de derecho que, como señalábamos, tiene a su bien tenernos unas políticas de Estado a la luz de la justicia restaurativa, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, estamos hablando, hay una suerte de Estado tutti frutti, como decíamos, porque es un Estado mixto, su ordenamiento, digo, es mixto en tanto que actualmente tiene un Estado constitucional de derecho, tiene un Estado convencional de derecho y tiene un Estado restaurador de derecho, porque es uno de los países a nivel mundial que tiene políticas de Estado, de la justicia restaurativa. Tiene una muy avanzada, digamos, política y digamos, desarrollo de la justicia restaurativa, ¿no? Pero también, insistimos, no es justicia. No podemos hablar de administración de justicia tampoco. ¿Cuál es la última etapa? El Estado de justicia propiamente dicha, donde finalmente las políticas de Estado, los códigos, absolutamente todo, la Constitución, se tendrán que alinear con la frase, digamos, insuperable, que a la fecha, digamos, no ha tenido algo que pueda, digamos, postergarla, ¿no? Que es la justicia, es la permanente,
y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y no me van a decir a mí que es lo mismo que actualmente, por ejemplo, digan, bueno, te vamos a dar una justicia, pero después de 20 años, después de 30 años, y no solamente no te van a dar lo que te corresponde, sino lo que dice la Constitución, y lo que dice la Constitución está por debajo de lo que dice la convencionalidad, y lo que dice la convencionalidad está por debajo de lo que dice el Estado restaurador, y así. Entonces no es justicia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que están equivocadas las denominaciones, pues, por supuesto, porque lo que debería en este momento denominarse es administración de constitución, porque es lo que le dan en este momento al justiciable. No le dan justicia, le dan constitución porque en este momento rige el Estado constitucional de derecho. Y en ese sentido también es de indicar que si bien es cierto, para haber transcurrido tantos miles de años, estamos en el año 2021, increíble que hayamos solamente llegado a la tercera etapa, que es el Estado constitucional de derecho. No quiere decir que para llegar al Estado de justicia, o sea, la sexta etapa, tenemos que llegar al año, no sé, 10.000, 20.000. No, porque actualmente lo podemos hacer, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? De manera, vamos a decir, particular, por ejemplo, a nivel de una defensa, de repente un informe legal, ¿no? Un alegato, una sentencia, que pueda tener como fundamento el principio de legitimidad, de justeza o de justicia. Entonces hemos tenido pues a bien de manera inicial, digamos, aterrizar en lo que es la naturaleza o la relación que existe en el acceso a la administración de justicia con digamos, el comportamiento o digamos, la cobertura o la tratativa que le corresponde de conformidad al ordenamiento jurídico existente. Y a su vez determinar que finalmente acceso a la justicia o acceso al sistema de administración de justicia no es precisamente el nombre indicado. Damos pase en este caso, a la siguiente etapa y agradecemos su atención. Muchísimas gracias, doctor Torres. Excelente, precisa y muy clara su ponencia. Para nosotros es muy importante contar con ustedes, que puedan impartir sus conocimientos, con los asistentes también. Es muy grato para nosotros. Bien, ahora considerando que la doctora Isabela se ha podido conectar ya, voy a proceder a presentarla como se debe. Ella es la doctora Isabela Moreira Domingos, es investigadora de la Universidad de Sao Paulo, USP-CEDMAR, magíster en Derecho Económico y Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, abogada y profesora universitaria, tiene experiencia profesional y laboral en el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, así como también en el Ministerio Público del mismo Estado. Bien, doctora, es muy grato para nosotros saludarla el día de hoy. Dejamos el uso de la palabra con usted para que también pueda hacer primero sus saludos iniciales y poder, pues, por consiguiente, realizar su primera intervención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es uma imensa satisfação estar aqui presente em um curso. Graças à doutora Karen Mirella por sua excelência em moderação, doutor Jorge Torres, doutor Inácio Noble. E hoje o que posso falar depois de uma palestra tão excelente. Hoje vou trazer temas relevantes em relação à cultura de paz e a resolução mais rápida de conflitos, comunicação não violenta, mediação e conciliação, que amplia sobre a mesa um lugar de uma única resposta que é o processo judicial, muitas vezes muito cansativo para as pessoas, e uma opção de câmbio entre o particular e o general para buscar benefícios mútuos, inventar formas de facilitar as decisões do outro. Então, insistir em critérios objetivos, decidir sobre a base da vontade. É custoso, é melhor produzir um acordo sensato, de uma maneira amistosa e eficiente, e também de respeito aos direitos humanos fundamentais.
porque não se trata de reduzir. Uma conciliação não é para reduzir os direitos, mas sim para buscar uma conjunta de critérios objetivos e sensatos. Uma atitude o advogado tem que ter uma atitude receptiva da opinião do outro, né? Nunca ceder à pressão, à ganância. Então, tienes que ter uma cultura, a mediação, a conciliação, são um movimento de pacificação e resolução de conflitos de forma racional e justa. Então, hace uma comunicação verbal, inclui a comunicação escrita, oral. O mais importante é, como disse, a postura, a claridade, a objetividade e uma questão de uma confiança. Então, respeito desde as pequenas situações familiares hasta também prisões extremamente violentas. Então, falar de uma forma com honestidade, empatia, não classificar a los indivíduos, saber pedir em lugar de exigir, uma escuta ativa que promove as conexões. Não se trata de falar com suavidade, mas sim com empatia. A grande resposta é a empatia, respeitar o espaço do outro. Assim, é possível fazer uma comparação entre juízos moralizantes, que não aleja do estado de compaixão, para uma comunicação não violenta. Então, muitos advogados têm a cultura de tratar a parte contrária como um inimigo, sobretudo em audiências laborais. Me surpreendeu uma vez que umas partes, os advogados também lançaram golpes um no outro. Então, essa não é a função de la advocacia, é promover a comunicação não violenta, que é reconectar com o estado de compaixão da época. Então, por exemplo, também tem a questão da pensão alimentícia. Alguns padres pagam e não entendem que o dinheiro é para o gasto do niño, que vai muito além da roupa material. E o que é a comunicação assertiva, que pode ser para outra pessoa entender o que diz, que é necessário uma conexão entre o que quer dizer e o que o outro é capaz de entender. Então, é importante reduzir as assimetrias de comunicação. Um experto em comunicação verifica em relação à vulnerabilidade social, a hipossuficiência de las partes, é necessário adaptar a mensagem para uma compreensão mais assertiva, porque a justiça não deve estar, as pessoas não devem estar abaixo da comunicação entre a justiça, entre os advogados. É muito desagradável ter um advogado que só utiliza expressões legais e não se adapta à audiência. Assim cria um abismo entre o direito e a sociedade. Então, a conciliação, a justiça restaurativa é um contato, também tem um contato com as pessoas. Assim, é necessário refletir os estudantes, os estagiários, que contribuição querem fazer para os advogados ao mundo, uma cultura de litígio, de processos, ou uma cultura de uma resolução, uma cultura de uma alteridade. Então, pouco extremamente lento o número de pleitos que poderia haver-se um resultado mediante a conciliação e a mediação, que são ferramentas extraordinárias da justiça. A gente simplesmente não pode falar, as partes simplesmente não podem falar. Quando se trata de niños e adolescentes, também é uma questão muito prejudicial, porque niños têm transtornos emocionais que podem durar hasta a idade adulta. Então, utiliza o processo como meio de vigilância, como a comunicação não violenta, através da conciliação e a mediação, venha a corrigir essas debilidades dos processos. O advogado tem que identificar os interesses entre as partes, né?
todo mundo tem um interesse e para ser um acordo tens que reduzir o risco. Questionar quais são os critérios da outra parte para chegar a, por exemplo, um acordo de 20% de um desconto. À primeira vista parece injusto, pero basando-se em los critérios que se pode avaliar o interesse, como reduzir la visibilidade na internet do processo, reduzir os transtornos ao marketing de uma empresa, por exemplo. Então, genera mais valor, é um desconto, mas não tem tantas implicações com os processos. Então, né, em Estados Unidos, por exemplo, negociar é sempre melhor. Ignorar também, negociar é um caminho colaborativo entre as partes, que essa tática de empatia para redigir a conversação, buscar uma forma de comunicação não violenta, não julgar o juízo de outra parte, né? Utilizar o poder da moral, mas compreender ali as questões estratégicas do processo, né, de las partes, e tentar fazer um acordo, reduzir os conflitos entre as partes, porque às vezes as partes não têm quase nenhum conflito e o advogado quer fazer mais conflitos e demora 10 anos para que a parte tenha uma indenização, porque o processo judiciário está muito abarcado de pessoas que não falam mais, que qualquer coisa vão a ser o processo judicial, que poderia ser uma mediação ou uma conciliação para resolução do conflito de uma maneira mais adequada, efetiva e eficiente. Então, em Brasil, por exemplo, em 2015, a Justiça indicou que tinha um total de 95 milhões de processos em los tribunais brasileiros, que pode alcançar a marca de 114 milhões em 2021. E o Poder Judicial investiu em muitas tecnologias para o aprimoramento das decisões, que é um assunto muito interessante também para abordar, que é o uso da inteligência artificial, mas também a questão do tratamento dos conflitos e consolidar uma política permanente, incentiva e melhora de mecanismos autocompositivos. Então, perguntar como a mediação, a conciliação, que são técnicas de resolução, são empleadas em um sistema legal. Assim, verificar como que são empleadas em Peru, em La Bolívia, investigar como estas técnicas são sendo constituídas e o efetivo como uma política pública para o acesso da justiça, porque é muito importante pensar a justiça tem um papel de entrada às pessoas que sabem e conhecem seus direitos, que têm as condições de fazer um pago para um advogado ou que tens uma possibilidade de uma justiça pública por meio da advocacia pública, que em Brasília é a Defensoria Pública. Mas não tens uma porta de saída, porque às vezes um processo demora 10, 20 anos, né? Então, não é muito vantajoso que questões mais simples, que possam fazer mediações e métodos de resolução de conflitos, tienes que fazer um ganho de espaço maior em o Poder Judiciário. Então, creio que já estourei o tempo, doutor, ou está tudo bem? Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, en este pequeño espacio vamos a dar inicio a unas breves réplicas que quisieran hacer los ponentes anteriores. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Ignacio Noble, si quisiese hacer alguna participación constructiva en base a todo lo que hemos estado pues observando y escuchando en el transcurso del presente conversatorio. ¿Sí? Al doctor Ignacio Noble.
Bueno, ahí creo que se activó. No sé si me están escuchando bien. Ahí me están escuchando bien. Sí, 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 se escucha. doutor, perfeito. Sí lo escuchamos, doctor. Genial. Bueno, primero que nada, felicitar al doctor Torres y a la doctora Domingos por sus intervenciones. Han sido realmente excelentes y realmente coincido con ellos, coincido mucho con eh, la trayectoria que ha trazado el doctor Torres, desde lo que es el Estado legal de derecho hasta el Estado constitucional y convencional de derecho, este ideal de justicia, también que cada uno de nosotros como operadores, digamos, tenemos como horizonte, y quedarme sobre todo, primero en el caso del doctor Torres, con esto de que la protección dentro de lo que es el sistema interamericano o de la convencionalidad supone la protección mínima, ¿no? Los estados no pueden brindar garantías menores a aquellas con las cuales se han comprometido en los tratados. Pero la aspiración no tiene que ser esto de estar, digamos, al mínimo, sino que la aspiración tiene que ser de una justicia de máximas. Entonces, frente a lo establecido, por ejemplo, en la misma Convención Americana de Derechos Humanos en torno a lo que hace la tutela judicial efectiva, en principio esta tutela está pensada desde lo que sería el sinónimo del acceso a la jurisdicción, ¿no? De estas garantías jurisdiccionales que reconocen en el artículo 8 y en el artículo 25. Y entonces cuando pensamos en esta mayor protección que los sistemas nacionales pudieran brindar, me parece que es interesante enlazarlo con la intervención de la doctora Domingos, en el sentido de que esta protección no solamente debe pensarse desde lo jurisdiccional, sino que debe ampliarse a través de los distintos mecanismos, tanto judiciales como extrajudiciales, que puedan acercar a las personas a la resolución expedita, económica y adecuada de sus conflictos. No nos interesa traer todo a la justicia, ni que sean los jueces quienes tengan el poder de resolver la vida de las personas. Lo que nos interesa es poder construir una ciudadanía que aprenda a dialogar, que aprenda a negociar, que aprenda a resolver no en contra de otros, sino junto con otros, de no ver a ese otro diferente como un enemigo, sino verlo como un socio con quien tengo que trabajar. Por supuesto, un trabajo que no es sencillo y para lo cual se nos provee de un tercero que nos ayude en ese difícil camino muchas veces, para encontrar soluciones que garanticen nuestros intereses, pero a su vez también que promuevan el respeto por los intereses de los demás. A mí me gusta siempre resaltar que la Corte Interamericana, en el marco del proceso Hellman versus Uruguay, con motivo de la detención, tortura y posterior ejecución de Marcelo Hellman en los 70, dictó digamos, en el considerando número 193 de la sentencia del año 2011, dice que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, es decir, jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, lo cual amplía a una serie de operadores que no solamente intervienen desde el campo estrictamente jurisdiccional, de todos los niveles está en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Esto, por supuesto, ha sido muy debatido, ¿no? Que es lo que la Corte en su momento quiso decir, con que todos deben hacer este control ex oficio de convencionalidad, y dándole una interpretación de acuerdo a lo que venimos desarrollando. Entiendo que
todos los operadores que estamos encargados de dar respuesta a la ciudadanía frente a los conflictos que no han sido capaces o no han podido resolver, tienen que ser respuestas que evidentemente estén mirando la convencionalidad, la constitucionalidad, y por sobre todo que sean respuestas que satisfagan íntegramente esos derechos que se ven amenazados o violados en cada uno de los casos. Entonces, las respuestas colaborativas, a las que hizo referencia la profesora Domingos, aparecen como respuestas adecuadas que permiten a la ciudadanía tener un acceso cercano, tener un acceso efectivo, en donde lo que se trata de resolver es efectivamente el conflicto cuya respuesta están buscando por parte de la justicia, pero además con un efecto eminentemente pedagógico que tiene que ver con devolverle el protagonismo para que sean ellas mismas quienes, junto con ese otro a quien veían como un contrincante, puedan obtener la satisfacción de sus intereses en forma simultánea. Así que bueno, simplemente agradecerles de nuevo, felicitar al doctor Torres y a la doctora Domingos por sus intervenciones. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Bien, en este espacio le damos el uso de la palabra al doctor Isaac Torres Manrique. Usted tiene 10 minutos también para poder hacer alguna réplica. Muchas gracias. Muy agradecido, con el mayor gusto. En principio, felicitar las acertadas presentaciones de los doctores Noble y Domingos. Estamos, un tema, como insistí, de gran importancia y gran relevancia. Destaco el haber puesto en el contexto, de una manera muy, muy amplia, muy profunda, muy clara, de parte del doctor Noble, en lo que corresponde a la naturaleza del acceso a la administración de justicia. Pero, obviamente, desde un punto de vista, que requiere o necesita contar con algo que le dé, la legitimidad que el doctor señala, ¿no? Está bien el reconocimiento que se da, el significado que tiene, pero también es importante destacar lo que ha referido el doctor, es lo que finalmente lo que la realidad ofrece, ¿no? Como decíamos, no es suficiente también, por otro lado, tener el famoso acceso, ¿no?, a la justicia, ¿no?, como acá se le conoce o aterriza específicamente en el derecho de tutela judicial o jurisdiccional, ¿no?, al acto que precisamente el justiciable logra ingresar su demanda en el Poder Judicial. Esa es la tutela, el acceso, y ahí desaparece. ¿Por qué? Porque ingresa el debido proceso y termina con la sentencia. Ahí termina el debido proceso. Y luego, a propósito de la tutela jurisdiccional efectiva, es que luego de expedida la sentencia viene la ejecución. Eso es la efectividad en este caso, de la tutela. Obviamente, como decíamos, el acceso a la administración de justicia, la tutela jurisdiccional, no es, pues en este caso, la totalidad es el primer paso, pero implica también un cambio de paradigma, ¿no? Darle, una situación que sea, pues, atractiva, que esté en consonancia con los requerimientos y sobre todo con la realidad de los justiciables, ¿no? Para que puedan finalmente, pues, tener ese acceso, ¿no? Porque si estamos hablando de la virtualidad, ¿quiénes tienen acceso? Los que tienen, internet, los que tienen gadgets, los que tienen laptops, computadoras, todos lo tienen. Es una gran proeza estar en la virtualidad y decir, sí, se puede ingresar a partir de la página web del Poder Judicial, pero ¿quiénes tienen acceso? Entonces eso como que deviene en una poesía, ¿no? En una situación así muy, muy poética, ¿no? Lo que concierne, por otro lado, por la doctora Isabela Domingos, es importante, por supuesto, y obviamente el tema de la resolución de conflictos, de los métodos alternativos, precisamente aparecen en torno al desencanto que genera y a este fraude y esta defraudación que ha venido, pues, siempre ofreciendo la Administración de Justicia. Por ello es que, como decía el doctor Noble, es que las propias partes es que toman
el protagonismo y dicen, bueno, vamos a perder de repente más yendo al Poder Judicial, y bueno, entre nosotros cediendo a ambas partes algo de los derechos que nos corresponde, buscando el fin superior, que es arreglar nuestro conflicto en grandes rasgos, porque finalmente lo que queremos, ¿no? Dentro de una cultura de paz, podría ser definitivamente una gran opción en estos momentos, ¿no? Porque obviamente tampoco es justicia, ¿no? Pero también vale resaltar lo que señala la doctora Domingos, en el sentido de que él refiere que la cultura de paz no solamente está orientada o no debe estar entendida única y exclusivamente a las partes, ¿no? Es decir, bueno, nosotros vamos a hacer uso de la conciliación, de la mediación y del arbitraje, por ejemplo, porque hemos considerado que es oportuno, que es lo mejor. No, sino también los demás órganos, y en este caso actores de la administración de justicia, sino toda la ciudadanía o toda la población, ¿no? El juez, el magistrado, no es necesariamente, como lamentablemente se entiende no pocas veces, es ser extraterrestre, que impone, que no sugiere, sino que ordena, y todo lo que él dice el juez es una orden, y entonces si viene de él, entonces de aquí más puede venir, porque a él nadie le puede decir nada, porque finalmente el poder lo tiene él, ¿no? Entonces si es así, eso como que se desnaturaliza, ¿no? Entonces ya no hay una comunicación fluida, ya no hay una comunicación asertiva, digamos, un trato humano, si no es un trato jerárquico, ¿no? Es un trato impositivo, que más bien condena, e incluso dándole la razón también lastima, ¿no? En ese sentido es de destacar que las presentaciones de los doctores Noble y digamos, Isabela Moreira Domingos, tiene, digamos, el trasfondo que implica, digamos, que el sistema de realización de justicia no solamente debe ser entendido como tal, sino también a la luz de unas particularidades o elementos que le den ese aterrizaje material contundente para que cumpla y, digamos, esté de acuerdo a su naturaleza, pero también adicionalmente, en vista que hay una situación muy, muy de repente penosa, ¿no? Que tener que estar litigando no sé cuántos años, ¿no? A nivel judicial, y quién va a asumir todo ese gasto del abogado y todo lo demás, pueda también ser, digamos, factible y válido perfectamente el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos en procura también, bueno, de una cultura de paz, porque también no es ninguna novedad saber y entender y tener que, digamos, lamentar que por más que dure un proceso judicial y por más supuestamente que sea una decisión judicial, muchas veces termina con el proceso, expide la sentencia, pero curiosamente no termina con el conflicto. Y es más, nunca lo asumió, sino se fue por un camino tan distinto, tan extranjero, tan increíble, que, digamos, desnaturaliza y defrauda a los justiciables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Torres. Bien, ahora le damos pase a la doctora Isabela para que pueda también realizar el uso de la palabra. Muchas gracias. Excelente consideração do Dr. Torres e Dr. Noble. Dr. Noble, eu gostaria de perguntar quais são os retos para a melhora do acesso à justiça pós-Covid-19. Y muchas gracias por compartir esta inquietud, doctora. Yo creo que tiene que ver con el apoyo primero de los sistemas de gobierno que acompañan la introducción de programas de mediación que se enmarcan dentro de una política pública, ¿no? Muchos de estos programas son introducidos o desde el órgano administrativo o desde los órganos judiciales, pero en realidad de lo que se necesita es de la intersección de los tres poderes, de la participación de la comunidad y de los distintos órganos, tanto, digamos, de la administración como las distintas asociaciones u organizaciones no gubernamentales, porque lo que se intenta es crear una red, que no, pues si no termina de nuevo en un sistema de mediación judicial, que tampoco es lo que debiera hacer, sino que esa red de contención debiera funcionar también previamente a la interposición de
un proceso de mediación judicial. Entonces yo creo que lo que hay que generar es una convicción política acerca de la necesidad de instaurar este tipo de mecanismos en forma coordinada, tanto en lo que sería el sistema comunitario extrajudicial, como dentro de lo que sería el aparato judicial, y por supuesto que cada uno de los operadores dentro de ese sistema, tanto políticos como jurídicos, ¿no? Cada uno de nosotros como abogados y abogadas, los funcionarios y funcionarias, pudieran entender que esto no se trata de brindar una justicia de segunda mano o de baja calidad, sino que de lo que se trata es de apostar a la construcción de una ciudadanía diferente y dejar digamos, a las futuras generaciones un tipo de sociedad en donde la competencia no sea la regla, sino que se pueda creer en el diálogo, se pueda creer en la cooperación, y que estos sean en definitiva los valores que ese programa intenta promover, ¿no? Va mucho más allá de el proceso de mediación en sí, sino de aquellos valores que vienen acompañados con la intervención de ese programa. Su audio, doctora. Excelente. Muchas gracias, doutor Noble. Doutor Jorge, ¿quieres hacer una complementación? En lo que corresponde a mi tema, sí, con el mayor gusto, apreciada doctora. En ese sentido tenía que decir que la idea inicial plasmada en esta presentación por quien habla fue, en principio, el gran momento que atraviesa el Estado constitucional de derecho, pero a su vez este tránsito que tiene hacia el Estado convencional de derecho. Pero para ello debemos entender, digamos, el tema más importante, ¿no? Es cómo se puede saber que estamos atravesando por un Estado constitucional de derecho. Ya al respecto, el jurista Guastini tuvo en su momento a bien determinar cuáles eran los requisitos. Para abreviar, vamos a, digamos, a hacerlo de manera rápida. En principio, deben contarse o deben reunirse la totalidad de presupuestos para poder hablar de un Estado constitucional de derecho. Estamos hablando de la existencia de una constitución rígida, de una garantía constitucional de la Constitución, de una existencia de aplicación directa de la Constitución, una fuerza vinculante normativa de la Constitución, una sobreinterpretación de la Constitución, una interpretación conforme a la Constitución, la influencia de la Constitución en el debate político y además, en este caso, la circularidad de la integración normativa. Tomamos como ejemplo o como base esta definición, estos presupuestos para tener un Estado constitucional de derecho, para poder hacer lo propio con el Estado convencional, a la cual en todo caso le estamos agregando el tema de la intra y extra, digamos, interrelación de los juzgados internacionales a efectos de darle una mejor protección a los derechos fundamentales. Es así que tendríamos a su vez el tema de los presupuestos de la convencionalidad o del Estado convencional de derecho, pero sin embargo también es oportuno señalar que el tema o el presupuesto más importante que a nuestro juicio es lo relacionado a la aplicación directa de la Constitución. No es poca cosa porque estamos hablando de países como Ecuador, Colombia y Perú, que son los únicos que tienen esta naturaleza de aplicación directa de la Constitución. Ergo, los demás países no cuentan necesariamente o en estricto sentido con un Estado constitucional de derecho. Entonces, ¿cómo los hemos denominado a este tipo de ordenamientos jurídicos, como los ordenamientos cuasi Estado constitucional de derecho? Ahora, la idea, obviamente, es que se tome con mucho cuidado, con mucho digamos, reparo esta situación, porque no olvidemos que a la luz de la supuesta legalidad y a la luz de la supuesta constitucionalidad o de la supuesta legitimidad, se pueden cometer los más grandes atropellos y vulneraciones de los derechos fundamentales. Por ello, consideramos, digamos, tener a bien muy en claro referir y tener en cuenta
que no puede hacerse pasar de contrabando un Estado constitucional que finalmente no existe, ¿no? Entonces, tan equivocado es hablar digamos, de un Estado constitucional retrógrado, cuando, por ejemplo, se habla a la fecha, y he visto, y somos testigos, que colegas, profesores, diversos, que hablan todavía del Estado de Derecho, pero ya no existe. Entonces, inclusive hay muchos colegas que adquieren de repente investigaciones, están viendo de repente los clásicos que ya no se ajustan a la realidad, están hablando de un Estado de Derecho que ya no tiene ningún tipo de vigencia, no les va a servir para nada, no pueden utilizar esa filosofía para, por ejemplo, para entablar una defensa, una contestación de la demanda, una interposición de una demanda. Para todo lo que quieran hacer no les va a servir porque es un sistema jurídico que ya no existe. Entonces, en ese sentido, va la reflexión a efectos de tener en claro de cuáles son los requisitos para tener un Estado constitucional de derecho, pero también de cómo hacer que se respeten la verdadera esencia del Estado, en este caso del ordenamiento jurídico vigente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Torres. Bien, tenemos una pregunta para la doctora Isabela. En este caso es una pregunta del público. Johnny Hosto, desde Venezuela, doctora, pregunta, ¿es importante el control de convencionalidad? Pero la realidad perceptible es que cada Estado parte no cumple con el fin del proceso, que es la justicia. Esa es la pregunta que tiene Johnny Hosto desde Venezuela. Doutora Moreno. Creio que é importante o controle da convencionalidade, mas creio que o mais importante é dar efetividade aos direitos, entendeu? Que as normas elas não sejam contrárias aos direitos fundamentais, não busquem um retrocesso aos ordenamentos jurídicos, mas sí que tienes una aplicación de desarrollo, de efetivação de direitos, e com isto, creio que os métodos compositivos, que o Roy vinha falar, que são importantes porque acabam sendo outras formas de fazer a efetividade do processo judicial, do acesso à justiça. Então, mais importante do que tudo é que as normas cumpram a sua função social, que cumpra a efetividade da proteção dos direitos humanos, e creio que sozinho o controle tens que ter uma boa aplicação das políticas públicas, uma transparência de los governos. Creio que são múltiplos fatores para que pueda ser uma justiça efetiva. E também tens a questão do pacto global, que é esse desenvolvimento sustentável, né? A melhora do acesso à justiça. Creio que esses são os apontamentos principais. Bien, muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta, se la voy a leer despacio. En el 2018, Amnistía Internacional señalaba que después de 4 meses, el hecho de que el asesinato de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos y concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro, Marielle Franco, y de su chofer Anderson Gómez, seguía sin resolver, demostraría la ineficacia y aparente falta de voluntad de las instituciones del sistema de justicia penal brasileño para resolver el caso. Es un tema no solo de Brasil, sino de diferentes latitudes. ¿Qué hacer para mejorar la imagen del sistema de justicia, doctora? A imagem do sistema da justiça reflete a sociedade, os valores da sociedade. Então, se a sociedade não tem respeito aos direitos humanos, à mulher, por exemplo, o Brasil tem alto índice de violência contra a mulher,
tienes um alto índice de violência contra pessoas afrodescendentes, povos indígenas. Então, creio que o sistema de justiça reflete muito da sociedade, né? Da falta de respeito. Então, tienes que fazer um cambio da própria sociedade, de como está sendo se trato com as pessoas, e para que as pessoas que vão compor a justiça sejam comprometidas com a sociedade, né? Porque não adianta fazer tantas leis de implementação se quem está fazendo seu papel de seu trabalho não está se dedicando. E eu não me dedico a los estudos em relação a essas questões, mas em relação a lo próprio desarrollo de outras questões de aplicação de los derechos fundamentales a la educação, também estudo direito constitucional, mas creio que a questão de la protección de los derechos humanos, de la violación de la amnistía, reflete la cuestión de los problemas sociales de la sociedad, del aumento de la banalización de la violencia. Entonces, creo que es un problema similar ao controle de la corrupção. Se não tienes não adianta ter muitas leis, buenas leis, se a sociedade não muda sua cultura. Então, outro ponto que defendo é que tienes que fazer uma educação em direitos humanos em las escolas, né? Porque em relação a Marielle, são múltiplos fatores, a questão de ser uma mulher, a questão de ser uma representatividade política, de uma classe também de gênero, são múltiplas questões que ela defendia, né? E são questões que também tienes todo um preconceito, toda uma discriminação. Então, creio que tienes que reduzir também a questão da discriminação contra as mulheres, contra pessoas que têm outra ideologia, outra religião, outra opção, né? Porque creio que o problema de tudo é que as pessoas não se respeitam, né? Não se toleram. Tienes que fazer a sua vontade sobre os demais. Então, creio que o grande problema é uma educação em direitos humanos desde as escolas para que tragam uma sociedade mais tolerável, né? E creio que também a questão da violência que o Brasil enfrenta, além da questão de los crimes econômicos, de las pessoas que trabalham com crimes, mas também a questão da falta de oportunidade, da desigualdade social, né, e da má qualidade da educação básica, que temos que fazer um cambio para que reduza as pessoas que estão envolvidas com os crimes, né? Creio que é um diferencial da América Latina e os países que estão com um bom índice de desenvolvimento econômico. Hoje não vou falar tanto de controle da convencionalidade, mas creio que os grandes papéis é a inclusão, né, o respeito e a alteridade por um estudo, uma aplicação transversal dos direitos humanos, desde a educação. Creio que é um problema que tem no Brasil, América Latina em si, sobretudo pelo alto índice de feminicídio e violência doméstica contra a mulher. Muchísimas gracias, doctora. Sí, de hecho, el tema de los feminicidios, del aumento y el incremento de la violencia contra la mujer es un fenómeno social que ahora pues amerita de un interés nacional, tanto del Estado como de las bases mismas educativas. Y en eso estoy muy de acuerdo con usted, doctora. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Torres. Saludos desde Perú. Nos dice Alex César Cernaque. Pregunta: ¿cómo se puede compatibilizar la cosmovisión de la justicia comunal con el sentido de justicia de un Estado constitucional y convencional de derecho? Doctor Jorge Torres. Por supuesto, con el mayor gusto. Digamos,
justicia comunal debe entenderse como una garantía, como algo que tiene una plena autonomía y que obviamente ha garantizado que no existe vulneración de derechos fundamentales. No nos olvidemos que la palabra jurisdicción no significa o no es sinónimo de poder judicial, sino la jurisdicción se divide o puede ser o se manifiesta, o, digamos, en tema del poder judicial, jurisdicción arbitral, jurisdicción comunal, jurisdicción militar, ¿no? Entre otros, ¿no? Básicamente. Entonces estamos hablando que ellos tienen sus propios costumbres, sus propios usos y tienen su propia autonomía, ¿no? No quiere decir que porque llega el Estado constitucional y la Constitución, o en todo caso la convencionalidad, es que ellos deben abandonar sus costumbres, sus raíces y su forma digamos, de tener, llevar a cabo la resolución de sus conflictos para ponerse a línea con algo que de repente les es ajeno, obvio. Pero a propósito, hago mención que en Ecuador estuve hace 2 años en un congreso internacional y que fui testigo del testimonio que rindió no sé si es el chamán de una comunidad que tenía pues a bien resolver los conflictos. Tenía una cosmovisión tan sabia, si se quiere, no requerían códigos, no requerían la Constitución, pero sin embargo solucionaban los conflictos, no vulneraban los derechos fundamentales y simplemente no les interesaba. No tenían ningún interés de tener a bien, digamos, involucrarse, ¿no? O de repente sintonizar, ¿no? con las nuevas tendencias, por ejemplo, del derecho de Estado constitucional de derecho, de repente el tema de la convencionalidad. Incluso ellos sí pueden tener, en el caso, asesores como abogados, pero sin embargo, en este caso, pues el gran padre, no sé cuál es su nombre exacto, que es que tiene a su bien, digamos, solucionar el conflicto, pero sobre todo sin llegar a ningún tipo de abuso, ¿no? Porque a veces tenemos esa convicción o esa mirada como que, ¿no? Que van a haber maltratos, ¿no? Flagelos y cuestiones, ¿no? Abusivas, extralimitativas, que bueno, al menos en esa oportunidad no se hizo mención, ¿no? Y que en ese sentido que se puede entender esa cosmovisión o puede, digamos, tener una convivencia bastante saludable en el entendido, no necesariamente que se le tiene que imponer eh, en este caso, los fundamentos o el espíritu contenido por la Constitución o por la convencionalidad a las comunidades, o en este caso la justicia comunal, sino más bien respetar su autonomía y, ¿quién diría? Muchas veces aprender de la misma, porque nos lleva ventaja. A propósito, la forma de solucionar sus conflictos se asemeja mucho a la justicia, lo que nosotros, con nuestros grandes conocimientos y grandes esfuerzos y gran civilización, si se quiere, de años, no la tenemos. Entonces creo que tenemos ahí un gran ejemplo y un gran, digamos, norte que, digamos, nos puede dar grandes luces para poder no solamente entenderlo, sino también para poder conocernos y para poder de repente considerar algunos puntos que podrían favorecer y fortalecer la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Y sobre todo el conflicto, ¿no? La solución del conflicto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Torres. Bien, hemos llegado a la parte final de este conversatorio con sus intervenciones, con sus ponencias, Asociación Versus, tanto los asistentes. Estamos muy contentos, ya que recabar esta información internacional, ¿no? El hecho de que nos acompañen tanto el doctor Ignacio Noble, la profesora doctora Isabela Domínguez, usted, doctor, en representación de nuestro país, ha sido muy grato. Bien, ya hemos llegado pues a la etapa final del derecho constitucional y convencional de acceso a la justicia, nuevas perspectivas. Por parte nuestra como asociación hemos pues preparado
nuestros diplomas de reconocimiento hacia ustedes. En estos momentos voy a dar inicio a la presentación de cada uno de ellos. De igual forma se reitera el agradecimiento y el gusto y el agrado de haberlos podido escuchar a través de esta plataforma, y que pues cada uno de los asistentes haya sido pues enriquecido con esta participación de cada uno de ustedes. Bien, el primer reconocimiento, ¿no?, de diploma que otorga la Asociación Versus es otorgado al doctor Noble, ¿no?, Ignacio Noble, por su valiosa participación en calidad de ponente en el Conversatorio Jurídico Internacional, el Derecho Constitucional y Convencional de Acceso a la Justicia, nuevas perspectivas desde los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Conversatorio organizado por la Asociación Versus y sus aliados estratégicos, habiéndose llevado a cabo el evento virtual mediante las plataformas Zoom y Facebook el día 25 de septiembre del año 2021. Este certificado, este diploma lo firma el presidente de la Asociación Versus, Juan Centurión Santisteban, el abogado principal de nuestra asociación, el doctor Roger Jesús Chanduví Quispe, el director fundador Sebastián Villamizar Tavares, del Estudio Jurídico Villamizar y Dávila, Colombia, y también el presidente Henry Valdivieso Vázquez, de la institución Villager. Muchísimas gracias, doctor Noble. El siguiente diploma en reconocimiento al doctor Torres Manrique Jorge Isaac, ¿no?, también por su valiosa participación en calidad de ponente en el Conversatorio Jurídico Internacional, el Derecho Constitucional y Convencional de Acceso a Justicia, nuevas perspectivas desde los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Bien, aquí también firma el presidente de la Asociación Versus, Juan Centurión Santisteban, el abogado principal, Roger Jesús Chanduví Quispe, el director fundador Sebastián Villamizar Tavares y el presidente Henry Valdivieso Vázquez. Muchísimas gracias, doctor Jorge Torres. Tenemos también nuestro diploma de reconocimiento para la doctora Moreira Domingos Isabela. También se le agradece su valiosa participación en la calidad de ponente en el presente conversatorio jurídico, denominado el Derecho Constitucional y Convencional de Acceso a la Justicia, nuevas perspectivas desde los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, organizado por la presente asociación, de fecha 25 de septiembre del 2021. También agradecemos aquí quien firma el presidente de Asociación del Versus, Juan Centurión Santisteban, a nuestro abogado principal, Roger Jesús Chanduví Quispe, a nuestro director fundador, Sebastián Villamizar Tavares, y a nuestro presidente, Henry Valdivieso Vázquez. Muchísimas gracias a ustedes, ponentes, por este valioso tiempo que se han destinado para poder con nosotros compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. De repente tienen algunas palabras de finitud, les damos espacio para que puedan realizarlo. Bueno, simplemente agradecerles a la Asociación Versus. Para mí fue un placer poder compartir este espacio con ustedes, y por supuesto a quienes me acompañaron, al doctor Torres y a la doctora Domingos. Para mí ha sido también un gusto enorme conocerlos y poder escucharlos y aprender de ustedes. Así que la verdad que muy contento con esta jornada. La autora gracias, doctor. que usa la palabra. Gracias. Sí, continúe, por favor, doctor. Bueno, gracias. También estoy muy contento, muy agradecido a la Asociación Versus, a también la oportunidad de poder haber intercambiado algunos puntos de vista y las reflexiones importantes sobre un tema tan trascendente. Agradecer también las participaciones muy importantes de los colegas, en este caso doctor Noble y la doctora Domingos, que ha sido por motivo también para poder aprender de sus cosmovisiones y, digamos, tener un enfoque mucho más consensuado, más amplio. Agradecer también la participación de quienes se han conectado en esta oportunidad y quedo pues a su disposición. Y muchísimas gracias de Perú. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras, por favor, doctora Moreira. Muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Agradezco al doctor Dani
espanhol perfeito, mas é sempre uma oportunidade de aprender. Muchas gracias a todos. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, doctora. Hago nuevamente extensa el agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación, a cada uno de los asistentes también por haber asistido y por haber sido partícipes de este conversatorio muy importante para el desarrollo de nuestros derechos. Bien, con esto pues finiquitamos este conversatorio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y saludos desde Perú. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén todos muy bien.